Haemophilus, Bordetella y Brucella. Bacterias del género Haemophilus. Este es un género de pequeñas bacterias pleomórficas, gram-negativas que necesitan medios enriquecidos, por lo general que contengan sangre o sus derivados para su aislamiento. Así, este también es un patógeno importante para el ser humano, incluyendo la Haemophilus ducreyi y Haemophilus influenzae. En el caso de la Haemophilus ducreyi, este es un patógeno de transmisión sexual que ocasiona chancroide. También tenemos otras especies de Haemophilus que pertenecen a la microbiota normal de las mucosas y no suelen ocasionar enfermedades. Haemophilus influenzae. Este aparece en las mucosas de las vías respiratorias altas del ser humano. También es causa importante de meningitis en niños sin vacunar y origina infecciones en las vías respiratorias altas y bajas de niños y adultos. En cuanto a su morfología e identificación, tenemos que los microorganismos típicos son cocobacilos cortos que aparecen a veces en parejas o en cadenas cortas. En cuanto al cultivo, se producen agar chocolate, se presentan colonias planas de color pardo grisáceo con diámetros de 1 a 2 milímetros. En cuanto a su patogenia y anatomía patológica, no produce exotoxina. El microorganismo no encapsulado es un miembro regular de la microflora respiratoria normal del ser humano. Y también tenemos que contiene lo que son cápsulas que son antifagocíticas cuando no hay anticuerpos anticapsulares específicos. Y esta cápsula de fosfato de polirribosa de esta especie de Haemophilus es el principal factor de virulencia. Manifestaciones clínicas. En el Haemophilus influenzae tipo B entra por el aparato respiratorio. Puede ser una diseminación local con afectación de los senos paranasales o el oído medio. También se puede decir que de igual manera, en su mayor parte no tipificable, y los neumococos constituyen dos de los microorganismos etiológicos más frecuentes de otitis media bacteriana o sinusitis aguda. En cuanto a sus pruebas diagnósticas, muestras e identificación, tenemos que en las muestras comprenden esputo, expectorado y otros tipos de materiales de las vías respiratorias como pus, sangre, líquido cefalorraquídeo, parafrotis y cultivos según el origen de la infección. Y en cuanto a su identificación directa, tenemos que se cuenta con estuches comerciales para la detección inmunológica de este tipo de especies. Inmunidad. En cuanto a la inmunidad, podemos decir que los lactantes menores de 3 meses pueden tener un anticuerpos séricos transmitidos por la madre. Durante este periodo es poco frecuente la infección por esta bacteria, por este tipo de Haemophilus influenzae, de este tipo que es la Haemophilus influenzae, y de igual manera los anticuerpos se pierden con el tiempo. Y en cuanto a su tratamiento, tenemos que el diagnóstico inmediato y el tratamiento antimicrobiano son esenciales para disminuir la alteración neurológica e intelectual tardía. Haemophilus aegyptius, el microorganismo conocido antes como el bacilo Koch-Witt, ocasionaba una forma de conjuntivitis muy contagiosa en niños. En cuanto a Aggregatibacter apropylus, los microorganismos de las especies Apropylus y Parapropylus se han combinado en la misma especie con el nuevo nombre de Aggregatibacter apropylus. Este microorganismo aparece en la cavidad bucal como parte de la microflora normal de las vías respiratorias. Como siguiente tenemos al Haemophilus ducreyi, que este produce lo que es chancroide, que entre paréntesis chancro blando, que es una enfermedad de transmisión sexual, que consiste en una úlcera rasgada en los genitales con edema e hiperalgesia intensa. Continuamos con las bordetelas. Bordetelas parapertussis. Estas que están aquí en cuanto a su morfología e identificación, tenemos que en los microorganismos típicos, estos son cocobacilos gram negativos, diminutos, que se parecen a los de influenzae y contienen una cápsula. Y en cuanto a sus cultivos, el elemento primario de Bordetella pertussis exige medios enriquecidos en los que se pueden usar el medio de Bordet-Hennegold
que es agar, papa, sangre y glicerol. En cuanto a su estructura antigénica y patogenia y anatomía patológica, tenemos que producen diversos factores que intervienen en la patogenia de la enfermedad, en locus, en el cromosoma de pertussis, hace las veces de un regulador central de los genes de virulencia. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que después de un periodo de incubación de casi 2 semanas, sobreviene la etapa catarral, con acceso de tos leve y estornudo. Tenemos sus pruebas diagnósticas que en la muestra se realiza mediante los hisopos nasofaringios o aspirados que utilizan solución salina, que son las muestras preferidas. Y en cuanto a lo que son las pruebas de anticuerpo fluorescente directa, aquí el reactivo del anticuerpo fluorescente se puede utilizar para examinar las muestras de frotis nasofaringias. Y por último tenemos que en el cultivo los hisopos o aspirados se cultivan en medios sólidos. Y en cuanto al tratamiento, Bordetella pertussis es susceptible a varios fármacos antimicrobianos in vitro. La administración de eritromicina durante la etapa catarral de la enfermedad favorece la eliminación de los microorganismos y puede tener utilidad en la profilaxis. Bordetella para pertussis. Este microorganismo puede producir enfermedad similar a la tosferina, pero en general es menos grave. En cuanto a Bordetella bronchisectica, es un bacilo gram negativo pequeño que reside en los aparatos respiratorios de caninos, en los que puede producir tos canina o neumonitis. Continuando, las brucelas son parásitos obligados de animales y seres humanos y es característico que se localicen en el interior de la célula. Tenemos su morfología e identificación que varía desde los cocos hasta los bacilos de 1 a 2 micrómetros de longitud. Predominan las formas cocobacilares cortas y las colonias pequeñas, convexas y lisas aparecen en medios enriquecidos en un lapso de 2 a 5 días. Y por último tenemos que las brucelas están adaptadas a un hábitat intracelular y sus necesidades nutricionales son complejas. Continuando con lo que es las manifestaciones clínicas, tenemos que el periodo de incubación es de 1 a 4 semanas, el inicio es gradual y se caracteriza por malestar general, fiebre, debilidad, mialgias generalizadas y su duración. Tenemos como siguiente punto que tenemos son las pruebas diagnósticas, en las que se debe obtener sangre para cultivo, material de biopsia para cultivo como en ganglios linfáticos, hueso, entre otros, y suero para pruebas serológicas. En cuanto a su inmunidad, tenemos que una respuesta de anticuerpos ocurre con la infección y es probable que se produzca cierta resistencia a los ataques subsiguientes, ¿no? Y en cuanto a su tratamiento, tenemos que las brucelas pueden ser susceptibles a la acción de tetraciclinas, rifampicina, trimotropin sulfametazol, tenemos la aminoglucósidos y algunas quinolonas. Como último punto tenemos a la Francisella tularensis y tularemia, que tienen una amplia distribución en reservorios animales y medios acuáticos. En cuanto a su morfología e identificación, los microorganismos típicos es un cocobacilo gram negativo pequeño, pocas veces se detecta en frotis y tejidos, y en cuanto a sus muestras, se obtiene sangre de las pruebas serológicas, y en el cultivo tenemos que son necesarios medios enriquecidos que contengan cisteína, ¿no? En cuanto a su patogenia y manifestaciones clínicas, es muy infeccioso, la penetración de la piel a las mucosas o la inhalación de 50 microorganismos puede producir infección. Y por último tenemos que el tratamiento de la Francisella tularensis consiste en estreptomicina o gentamicina por un periodo de 10 días, casi siempre produce lo que es la mejora rápida, ¿no?